mucha gente, pero por respeto a ustedes que llegaron temprano, vamos a iniciar la sesión. Es un módulo pues muy importante porque es de hematología pediátrica para los hematólogos pediatras, incluso para algunos de adultos, es muy importante. Entonces, antes que nada, pues yo le quiero dar las gracias a la mesa directiva de la AME por habernos invitado. A mí me tocó iniciar con un tema que también es importante, que son las indicaciones del trasplante de células troncales hematopoyéticas en pediatría. Y bueno, por tema de tiempo, voy a tratar de puntualizar en algunos aspectos con la introducción, cuál es la situación actual del trasplante en el mundo y en nuestro país, que es lo más importante, y cuáles son las indicaciones de trasplante en pediatría. Como ustedes saben, el trasplante es un grupo de modalidades terapéuticas que está utilizado para regenerar el tejido hematopoyético, y vamos a ver que es útil tanto en enfermedades hematológicas como enfermedades no hematológicas. ¿Y cuáles son los objetivos de hacer un trasplante? El objetivo primordial es sustituir la hematopoiesis en un paciente en donde su médula está parcial o totalmente defectuosa, que es insuficiente o que estaba sustituida por una neoplasia, y también, como en el caso de los tumores sólidos, es una terapia que nos permite dar un tratamiento antineoplásico intenso, por ejemplo, quimioterapia a dosis muy altas o bien radioterapia, y esos son los objetivos. Si ustedes ven en esta imagen, pues la historia del trasplante ha evolucionado mucho, desde los diferentes tipos de trasplante, como vamos a ver más adelante, las diferentes fuentes de obtención, mejores esquemas de acondicionamiento, mejor profilaxis para enfermedad injerto contra huésped e infecciosa, como veremos más adelante. Y el trasplante pues ha tenido una expansión mundial. Se dice que hay cerca de 500 centros en el mundo y más de 5,000 médicos que nos dedicamos a esta opción de tratamiento. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, existe un registro internacional de trasplante en donde, si vemos aquí, se registraron en el año de los últimos 39 años, se registraron 227,900 trasplantes autólogos, y de los halogénicos 196,209, y de cordón umbilical 11,200. Desde el año 2010, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, los trasplantes autólogos van en un incremento rápido, y desde el 2013 los trasplantes halogénicos empezaron también a realizarse en un mayor número, de tal manera que en el 2013 se realizaban 8,000, y en el 2015, si se dan cuenta, 8,351 trasplantes. En relación al tipo de trasplante, si vemos aquí, en el 2006 aproximadamente se empezaron a hacer más trasplantes de donador no relacionado, de tal manera que esta brecha entre estos dos tipos de trasplante, su pico máximo lo alcanzó en el 2012. También desde este año se empezaron a hacer más trasplantes haploidénticos que de cordón umbilical, de tal manera que si ven ustedes aquí, en el trasplante haploidéntico desde el 2014 se realiza más que de cordón umbilical. Y en cuanto a las fuentes, en el trasplante haploidéntico, pues la fuente mayor de obtención de las células troncales es hasta en un 56% para el trasplante haploidéntico, es la sangre periférica. En el caso de los pacientes pediátricos y en los trasplantes de donador relacionado, vemos aquí que la principal fuente es la médula ósea, y desde el 2013 la sangre periférica, por lo menos en Estados Unidos, se utiliza en menos de 20%. En México es como la principal fuente. Y en los trasplantes de donador no relacionado, también la médula ósea es la principal fuente de obtención. Sin embargo, en el 2015 vemos que es aproximadamente del 50%. El cordón umbilical, por ejemplo, alcanzó su pico máximo en el 2009 y en la actualidad es como del 37%, y ya vimos que la sangre periférica es de menos del 20%. Y bueno, ya les puse un poquito un panorama de lo que es en el mundo, cuántos centros, cómo está, y en México cómo es la situación. Bueno, el primer trasplante se realizó en 1979 en el Instituto Nacional de la Nutrición, por los doctores Sánchez, la doctora Córdoba, el doctor Labardini, y el 31 de octubre de 1989 se hizo el primer programa de trasplante por la doctora Teresa Marín Palomares.
Y también México ha dado grandes aportaciones. Por ejemplo, desde 1995 se empezó a utilizar la sangre periférica y también sirvió de modelo un protocolo que hicieron médicos mexicanos de simplificación del acondicionamiento y sirvió para el grupo latinoamericano. ¿Y cuántos centros de trasplante hay en México? Bueno, hemos tratado de hacer un consenso porque después no tenemos una base como tal bien establecida, pero aproximadamente hay 32 centros, de los cuales en 7 se hacen solo trasplantes pediátricos, en 7 de adultos, en 18 de ambos. La mayoría son de la Secretaría de Salubridad, son 14, en el IMSS son 10, pero activos son 9, en el ISSSTE 1 y 8 privados. Y vemos cómo están distribuidos en 9 estados, pero más del 60% se encuentran en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se dice que en México también trasplantamos menos de lo que deberíamos de trasplantar? Bueno, como ustedes saben, solo el 30% de la población tenemos un donador compatible. El 75% que no tiene, ¿qué pasa? Pues solo un tercio tiene acceso a búsquedas internacionales y solo 1 de cada 10 va a tener un donador compatible. Eso es también por lo que se han hecho menos trasplantes. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, ya el advenimiento del trasplante haploidéntico con la ciclofosfamida POTS, eso ha incrementado el número de trasplantes. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que, por ejemplo, en el 2010 se mencionaba que se hacían 10 trasplantes por cada millón de habitantes. Si somos 130 millones de habitantes, serían 100 trasplantes halogénicos y 65 autólogos. Sin embargo, como les decía, con lo del trasplante haploidéntico, que son donadores parcialmente compatibles, si vemos en esta, por ejemplo, del Seguro Social de los últimos 6 años, 5 años, podemos ver, por ejemplo, cómo de estos 9 centros, por ejemplo, se hacían 144 trasplantes. Y en cambio, en el 2018 ya se hicieron casi lo doble de lo que se hacía hace 3 años. Entonces, esto también ha sido por los trasplantes haploidénticos. En la raza, por ejemplo, ya les había mencionado en qué año inició, se han realizado más de 300 trasplantes. Si ustedes se dan cuenta, bueno, hay periodos en donde se hacen más, como fue en el 2014, 21 procedimientos. Hay situaciones por la infraestructura, por muchas situaciones que hay un número menor. Y, por ejemplo, el año pasado se logró hacer 15 procedimientos, en este momento, en este año, ya van 7. Entonces, todo depende de la infraestructura. Y también, aparte de que a veces hacemos en México pocos trasplantes, también reportamos poco. A nivel internacional, de los 32 centros, solo 5 centros están reportando en los registros internacionales. Y bueno, ya en cuanto a las indicaciones, bueno, sabemos que el trasplante no debe ser una opción, sino es un tratamiento curativo que debe ser la primera indicación si eso lo amerita. Sin embargo, pues también tenemos que ver cuáles son los principios generales para determinar si ese paciente que es candidato se puede trasplantar. Puede haber la indicación, pero sí tenemos que ver que las condiciones sean las adecuadas y eso pues lo va a elegir el grupo que trata al paciente. Tenemos que ver, por ejemplo, en cuanto a la enfermedad, ahorita vamos a ver cómo está, cómo ha respondido al tratamiento. En los receptores tenemos que evaluar las comorbilidades, los índices pronósticos e incluso en el donador también tenemos que ver que no haya un riesgo para el donador. Aquí vemos, por ejemplo, para la enfermedad, les mencionaba, tenemos que ver el riesgo, cuál es la respuesta al tratamiento y vamos a elegir qué tipo de trasplante vamos a hacer. Si vamos a hacer un trasplante halogénico como en las leucemias, en los síndromes de falla medular, o bien vamos a hacer un autólogo como por ejemplo en los tumores sólidos. Entonces tenemos que ver todo. Les decía que en el receptor pues tenemos que ver también las comorbilidades. Si ustedes se dan cuenta, son desde los factores socioeconómicos hasta los procesos infecciosos, todo lo que es el manejo multidisciplinario. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, si bien no contraindican un procedimiento, deben de ser consideradas. Recuerden que el paciente va a estar hospitalizado a veces hasta un mes o más tiempo, entonces sí tenemos que ver que, por ejemplo, hay aspectos importantes como que no haya historia de alcoholismo o consumo de drogas, que no haya incumplimiento del tratamiento, que el paciente no tenga depresión, la estabilidad psicosocial del paciente y también que tenga un soporte familiar. Eso es algo muy importante. Bueno, y en cuanto a las indicaciones, si se dan cuenta en este gráfico, podemos ver que en relación a los trasplantes autólogos,
el 56% lo ocupa prácticamente entre los mielomas y los linfomas. Y de los trasplantes alogénicos, pues la mayoría son para leucemias, tanto linfoblástica como mieloblástica, hasta en un 70%. En Europa también son las mismas indicaciones. Para los trasplantes autólogos, linfomas y mielomas; para los trasplantes halogénicos son las leucemias agudas. En esta, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo en relación a los trasplantes autólogos en Estados Unidos, como mencionábamos al inicio, los trasplantes autólogos han ido en incremento. Aquí, por ejemplo, podemos ver que por patologías es por el mieloma. En cambio, en los trasplantes halogénicos vamos a ver cómo en la leucemia sigue en incremento constante, pero ha disminuido un poco en cuanto a los linfomas de Hodgkin, en la leucemia granulocítica crónica y en la leucemia linfocítica crónica en el caso de los adultos, porque bueno, ahora hay muchos medicamentos con los que se pueden tratar sin llegar a requerir el procedimiento de trasplante. Y bueno, esta nada más es para mostrarles cuál es la patología que más se trasplanta en el Instituto Nacional de Pediatría. Aquí vemos que más del 50% de los pacientes tienen enfermedades hemato-oncológicas. Se trasplanta un gran porcentaje de inmunodeficiencias, hasta en un 30%, de hematológicas benignas un 13%, metabólicas 4% y de misceláneas 1.5%. Y bueno, voy a iniciar un poquito abordando más la leucemia, porque ya vimos que la leucemia es la patología que más se trasplanta y es importante mencionar algunos aspectos. Aquí vemos en este gráfico cómo en la década de los 60, con la instauración de terapias efectivas, la probabilidad de curación era de un 18%. Vemos aquí cómo a lo largo, por ejemplo, hubo un cambio muy drástico en la década de los 70 por la instauración de tratamiento a sistema nervioso central, la sobrevida mejoró mucho y vemos cómo desde la